Bienvenido a nuestro canal de YouTube de Noticias Directas. El clima en Ucrania es de -3 grados y un par de patines sobre hielo es probablemente la mejor opción para caminar en cualquier lugar. Les transmitiremos los desarrollos de la guerra ruso-ucraniana que continúa en un terreno completamente congelado. Es seguro decir que la retirada de Rusia de Kherson el mes pasado significa que ahora hay más nodos de suministro y líneas de comunicación al alcance del fuego ucraniano. Esto obligará al ejército ruso a reubicar a muchos de ellos y dificultará el reabastecimiento al frente. La escasez de municiones de Rusia, agravada por estos desafíos logísticos, es probablemente uno de los principales factores que actualmente limitan el potencial de Rusia para reanudar las operaciones terrestres ofensivas efectivas a gran escala. Ha caído nieve en el territorio de Ucrania y el suelo está completamente congelado. Sin embargo, contrariamente al clima, continúan ocurriendo desarrollos calientes en la guerra que ha estado ocurriendo durante 10 meses. Ucrania afirma que algunas tropas rusas se han retirado de Zaporizhia. El asesor presidencial, Mikhailo Podolyak, dijo que la línea de defensa rusa se retiró gradualmente hacia las fronteras. Los invasores rusos tomaron el control de la ZNPP al comienzo de una invasión a gran escala. El 5 de octubre de 2022, Vladimir Putin firmó un decreto sobre la transición de la central eléctrica a la llamada propiedad rusa. Según Kiev, algunas tropas rusas se están retirando de sus posiciones en la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. Rusia abandona posiciones críticas de Zaporizhia en medio de fuertes bombardeos. En una actualización diaria del Instituto de Guerra, dijo que la retirada de algunas de las fuerzas de Rusia en la región suroeste puede ser una indicación de que las tropas del presidente Vladimir Putin no pueden mantenerse en la línea del frente bajo los crecientes ataques de la Fuerza Armada ucraniana. Los movimientos militares rusos en Zaporizhia pueden señalar la incapacidad de las fuerzas rusas para defender áreas críticas en medio de los crecientes ataques de Ucrania contra la concentración y la logística de las fuerzas rusas. Es posible que las fuerzas rusas retiren personal de posiciones cercanas a la línea del frente en la región de Zaporizhia para reducir el impacto del aumento de las ofensivas ucranianas en las concentraciones de mano de obra y equipos rusos. La posible retirada de Polohi es particularmente notable, ya que el sitio está ubicado en un cruce de carreras crítico y las fuerzas rusas probablemente tendrían más dificultades para defender Tokmak contra posibles operaciones ucranianas sin el control de este cruce. La retirada de Rusia de una posición crítica significa que las fuerzas rusas no pueden defender toda la línea del frente en la región y priorizar dónde concentrar las fuerzas. Es igualmente probable que las fuerzas rusas reorienten su agrupación en el óblast de Zaporizhia y envíen personal diferente a estos asentamientos. El Estado Mayor del ejército ucraniano dijo en una actualización diaria el jueves que las tropas rusas habían abandonado los asentamientos de Mykolaiv, Polohi e Injenerme, todos los pueblos al sur de la ciudad de Zaporizhia. Los militares agregaron que el Kremlin también se está preparando para la evacuación del personal de las administraciones de ocupación en la región. Zaporizhia ha estado parcialmente ocupada por las fuerzas rusas desde el comienzo de la ocupación. En septiembre, Moscú declaró ilegalmente este y otros 3 territorios ucranianos como territorio ruso. Las líneas del frente en el área se extienden por más de 100 millas a través de escarpadas tierras de cultivo. Las imágenes de geolocalización publicadas el miércoles muestran las consecuencias de los ataques contra edificios en Polohi. En el campo de batalla, los ucranianos parecen repetir las acciones que tomaron más al sur, en Kherson, es decir, concentrando las tropas rusas detrás de los puentes, los centros de suministro y las líneas del frente. Después de que las tropas rusas se retiraran al este del río Dnipro el mes pasado, las fuerzas ucranianas ingresaron a Kherson en los últimos meses y liberaron grandes áreas de la región, incluida la ciudad de Kherson. El Estado Mayor dijo que más de 230 soldados rusos resultaron heridos y destruyeron municiones y equipos en sus ataques contra una media docena de lugares en los últimos días. Potentes explosiones han sacudido a la planta de energía nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, en las últimas semanas, reafirmando las preocupaciones de que los enfrentamientos tan cerca de la planta puedan causar un accidente nuclear. Ubicada en el sureste de Ucrania, la instalación ha estado bajo control ruso desde marzo, al comienzo de la operación militar especial de Moscú en Ucrania. La planta de energía nuclear de Zaporizhia, una de las más grandes del mundo, producía el 20% de la electricidad de Ucrania antes de que comenzara la guerra el 24 de febrero.
El 20 de noviembre, los expertos nucleares de la ONU en la instalación dijeron que se escucharon más de una docena de explosiones en poco tiempo. Se observó bombardeo tanto cerca como en el sitio de la instalación. Un acuerdo destinado a proteger a la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania está muy cerca, dijo el viernes el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. Capturada por Rusia poco después de su invasión a Ucrania, la central eléctrica más grande de Europa ha sido objeto de repetidos bombardeos desde entonces y ha recibido la condena de la OIEA, que ha pedido la creación de una zona de seguridad alrededor del sitio. Pero, ¿los rusos están realmente listos para evacuar esta instalación? ¿Tiene Rusia condiciones para su retirada de la región? Según un reclamo, Rusia está lista para abandonar el área ocupada de la planta de energía nuclear de Zaporizhia a cambio de un tránsito ininterrumpido de petróleo y gas a través de Ucrania. Una fuente cercana al Kremlin y un interlocutor cercano al gobierno ruso afirman que la Federación Rusa está lista para separarse de la central nuclear de Zaporizhia, pero no plantea abandonar Zaporizhia Oblast por completo. Es una de las informaciones conocidas que el Kremlin planea transferir la planta de energía nuclear a las autoridades ucranianas o al OIEA. Según indican las fuentes, las autoridades rusas esperan recibir una garantía de tránsito ininterrumpido de petróleo y gas por territorio ucraniano a cambio de la retirada de las tropas de la central nuclear. Vale la pena mencionarlo de nuevo, esta información aún no está confirmada, en este momento todos son solo reclamos. Sin embargo, los reclamos de dos países con respecto a la región son muy diferentes. El ejército ruso actualmente controla el 70% del territorio. Según la agencia estatal de noticias de Rusia, dice que la ciudad de Zaporizhia permanece bajo el control de las tropas ucranianas. El lunes, el Kremlin negó las afirmaciones de Ucrania de que Rusia se retiraría de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. No hay necesidad de buscar señales de que nada es y no puede ser, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa. Rusia está concentrando sus recursos en capturar la ciudad oriental de Bakhmut después de meses de intensa guerra que ha hecho que las ganancias marginales de Rusia en la ciudad tengan un significado militar más simbólico que estratégico. Una victoria en Bakhmut permitiría a las tropas de Putin lanzar ataques de artillería en otras ciudades importantes y al mismo tiempo aumentar la moral militar. Aparte de las probabilidades, aparte del éxito de los guerreros ucranianos, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelen los ataques de enemigos cerca de 6 asentamientos. El día pasado, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron los ataques de Rusia contra Chervono-Popivka en la región de Luhansk y cerca de los asentamientos de Soledar, Opidne, Nevelske, Krasnohorivka y Marinka en la región de Donetsk. Como se señaló, el enemigo continúa bombardeando la infraestructura civil, prosigue la ofensiva en las direcciones de Avdiivka y Bakhmut y se redistribuye personal y equipo militar para reponer las unidades perdidas. Los aviones ucranianos lanzaron 11 ataques contra los invasores rusos, incluidos 2 ataques contra posiciones del sistema de misiles antiaéreos, 5 centros de comando de las fuerzas de cohetes y artillería ucranianas y una posición de los sistemas de defensa aérea de los invasores. Al mismo tiempo, los invasores rusos lanzaron 5 ataques con misiles, 27 ataques aéreos y 44 ataques MLRS contra la infraestructura civil y las posiciones de las tropas ucranianas a lo largo de la línea de contacto. Todavía existe la amenaza de ataques con misiles enemigos contra el sistema de energía y los objetos de infraestructura críticos en el territorio de Ucrania. Vladimir Putin continúa atacando cobardemente a civiles e infraestructura. Sin embargo, hay un detalle que el líder ruso olvidó: el heroico avance de las Fuerzas Armadas ucranianas y su repetida derrota del ejército ruso. No hay que olvidar que no todo el mundo puede ser un héroe, y algunos deberían aplaudirles. Los héroes ucranianos siguen estando del lado que merece el mayor aplauso. Gracias por mirarnos.